Saludos, saludos amigos, bienvenidos nuevamente a otro podcast de Contigo en la Educación. Soy María Mercedes Grau y les doy la bienvenida a nombre de SM y de la Fundación SM. Hoy tenemos dos invitadas especialísimas. La profesora Wanda Ayala, directora ejecutiva de la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico. Muy Y bien. nuestra asesora, pasada directora, pasada presidenta, igual que Wanda de la Asociación de Educación Privada, la profesora Yvette Natter. Muy buenas tardes a Gracias por todos. esta Buenas, oportunidad. buenas a todo el mundo y yo creo que pues son personas bien conocidas. Son conocidas probablemente en el ámbito, bueno, de la asociación y en el ámbito de la dirección de la educación en Puerto Rico, pero son conocidas también como directoras dentro de las escuelas donde fungieron por tantos años que si hay estudiantes de esas escuelas por aquí, seguro que las van a conocer y nos van a enviar un saludo. Por favor, denle like o reaccionen al podcast porque así se sigue promocionando Contigo en la Educación, que queremos que llegue a todos ustedes, a todos los hogares. Hacemos este podcast no solo para educadores, lo hacemos para familias, lo hacemos para profesores universitarios, lo hacemos para estudiantes. ¿Quién no? Un día vamos a tener estudiantes aquí de invitados también. Excelente. Bueno, pues la Asociación de Educación Privada de Puerto Rico lleva muchos años trabajando por la educación privada. No quiere decir que, ¿verdad? Ese es su centro, pero mantiene relaciones también Sí. con los grandes organismos de educación en Puerto Rico, la educación pública, el Departamento de Educación, porque cuando hablamos de educación, y lo digo siempre aquí, somos todos. Todo. Así que Wanda, cuéntame un poco cuándo empezó la asociación, cuál es su misión, cómo La vamos. historia de la Asociación de Educación Privada data de sobre 50 años. Y nuestra compañera Ivette, que ha estado mucho tiempo como parte, fue directora de un colegio, como mencionaste, que fue parte de la asociación, conoce mucho de la historia, también fue pasada presidenta. Y no solamente la Asociación de Educación Privada, como mencionas, sirve a los colegios privados, sobre todo en estos tiempos de grandes cambios. La Asociación de Educación Privada se ha integrado a lo que es el quehacer educativo de Puerto Rico. Nos envolvemos directamente en términos de planificación y de mutua colaboración con el Departamento de Educación y su secretario de turno. Nos envolvemos directamente con el Departamento de Salud, sobre todo en momentos como este, donde hay tantos riesgos de salud que son inherentes a los estudiantes y que tenemos que atender en nuestras escuelas. Nos envolvemos con la legislatura, porque muchos principios de ley impactan no solamente a la educación, sino a las empresas puertorriqueñas, y las escuelas privadas son empresas puertorriqueñas. Y con el aspecto gubernamental, o sea, nosotros somos ese eje conductor Muy bien, entre muy las bien escuelas definido eso. privadas Me y gusta. todas las esferas adicionales. Ivette, cuéntame Sí, tú. pues mira, básicamente María Mercedes, la asociación surge en 1969 y surge como una iniciativa en aquel entonces del coronel Pedro Negrón Ramírez, que se une a un grupo de otros líderes educativos y desde el principio es importante destacar una de las características que para mí es más importante de la asociación, que es la diversidad y la pluralidad Hay en la en escuela. términos de filosofías, de misión, de estilos de enseñanza. Por ejemplo, nada más que te nombro, en ese primer grupo de estos educadores había educadores de escuelas militares, educadores de escuelas laicas, de escuelas religiosas, etcétera. O sea que una de las grandes características que predominan dentro de lo que es nuestra organización es precisamente la diversidad educativa que ofrece las diferentes instituciones educativas que componen esta organización, para ofrecerle, que yo digo que es la parte quizás más importante, a los padres esas alternativas de ellos poder decidir qué tipo de educación yo quiero para mis hijos, cuál es el tipo de educación más conveniente para mis hijos. Es interesante, Ivette, disculpa que te No, para nada. interrumpa. Cuando nosotros decimos educación privada o educación pública, es que con un término excluimos una o la otra, pero bajo educación privada, como tú dices, está esa diversidad porque Cobija le da la todo. capacidad a Correcto. esa empresa
de servir de una manera específica atendiendo unas necesidades. Si yo sé, pues bueno, las escuelas de deportes. El Departamento de Educación tiene su función también y llena esas necesidades, pero de cierta manera tienes un poco de más libertad, creo yo, de Fíjate, crear la en escuela parte, que María tú Mercedes, ese pienses. fue el propósito Ajá. en su momento dado de unir esos esfuerzos, porque en aquel entonces, pues básicamente era lo que era el Departamento de Instrucción Pública, como se conocía en ese momento, Ujú. el que realmente impartía o daba las directrices a toda la educación de Puerto Rico, entendiendo entonces la importancia de defender esa diversidad, de poder tener y proveer alternativas, surge entonces la asociación como un ente para defender esa diversidad Esa educativa, diversidad. esa autonomía de la institución para poder determinar qué va a enseñar, cómo lo va a enseñar, quiénes lo van a enseñar, quiénes son esos estudiantes que van a componer esa comunidad educativa. Y eso es lo que a través de estos 50 y pico de años realmente ha caracterizado, ¿no? Los esfuerzos que diferentes personas, el compromiso ha sido inmenso. Histórico inmenso. Mucho trabajo y mucha colaboración con el país. Definitivamente, definitivamente. Y yo creo que esa vocación es lo que nos sigue Las hace uniendo, volver. ¿no? Lo que nos sigue uniendo y no nos deja ir. Nos Exacto. sigue uniendo, ¿verdad? Porque definitivamente yo creo que la educación es la base, ¿no? Para cuando uno quiere hacer un mejor país. Uso esta frase, es la médula, es el Correcto, centro lo es. de los pueblos. Y si no creemos en ella, si no trabajamos por ella, pues bueno, hay una parte de la sensación de ser puertorriqueño o de querer cuidar nuestro país con la que no cumplimos, creo yo. El que Sobre no- todo en estos momentos Sí. de cambio, grandes Sobre cambios. todo en estos a momentos todos de los niveles. cambio. Mientras escuchaba a Ivette hablar, me dio como la ilusión de yo, bueno, yo quisiera crear un nuevo, qué lindo debe ser crear un nuevo colegio, escribir un currículo especial para una nueva escuela, pensar en ese futuro estudiante que se cree dentro de estos Ujú. parámetros, porque nosotros vamos a seguir con rigor tal o cual fundamentos pedagógicos o metodologías dentro de esta escuela. Pero para llegar a eso hay que hacer mucho trabajo, ¿verdad? También como iniciar una escuela nueva, como mantenerla. En este Correcto, tiempo también como Los mantenerla retos son continuos. o cómo enfrentar también los cambios, porque mantenerse en la pertinencia con los tiempos, eso es como lo más hemos hablado en complejo. otras ocasiones, ¿qué herramientas tienen las propias escuelas para redirigir su currículo o para mejorar cómo los estudiantes Ujú. van saliendo de allí con sus calificaciones, que la calificación pues no es lo único, pero es una marca, ¿no? De que la persona va a poder hacer más cosas como No, y profesional la o a lo que se capacidad, María decide en la Mercedes, vida. de que ese estudiante que se gradúa de X o Y institución tenga las destrezas necesarias para, ¿verdad? Formar parte de ese mundo laboral Ujú. que va a tener unas necesidades que nos están cambiando continuamente. Y para la Y esa es escuela la es difícil. belleza, esa es la belleza de la empresa Es privada porque de la corriendo de educación. todo, Corriendo de de Como todo. hablaste al principio, tiene la libertad individual de poder sentarse, hacer ese análisis en el momento que lo desee, Mm. trabajar con esa retroalimentación y con esas proyecciones de futuro. Y redefinir cuál es el producto que tú quieres y cómo tienes que reajustar ese currículo para alcanzar las expectativas de este mundo tan cambiante. Eso, por ser privada, Sí, tú lo puedes hacer de manera una individual. forma ágil, Ujú. Wanda, porque yo creo que, ¿verdad? Aparte de lo que muchas veces, pues, déjame no decir criticamos, sino nos Ujú. preocupa, Correcto. es que nos quedamos dentro de, bueno, de esa burocracia que a Ujú. veces no permite, ¿no? Que esos cambios que son y esos ajustes y esas adaptaciones y esa flexibilidad que para mí son palabras claves dentro de lo que estamos Sí. haciendo, ¿verdad? En ese proceso de formar a estos jóvenes, pues ocurran con la rapidez Con la rapidez que o se con la necesita. amerita. agilidad que amerita. Qué Y- curioso. Es que estoy cayendo en una conversación que teníamos ayer acerca de un tema de los futuros de la educación, que es algo que vamos a estar discutiendo Ujú. en Puerto Rico y en todo el mundo. El informe de la UNESCO que da las pautas de la educación hasta el 2050. Ayer teníamos una reunión para
para trabajar una conferencia y hablábamos de la función del director con respecto a eso mismo. Y decíamos, es que el director debe sentir una libertad para poder hacer esas propuestas, moverse, y sí, la tendría, ¿verdad? La tendría porque por eso a lo mejor es director de escuela privada, puede tomar sus decisiones, pero a veces la escuela es difícil moverle los pies. Se convierte como una especie de mole encerrada en sí misma y se le dificulta, claro, moverse con los tiempos. Entonces, la clave de moverse con los tiempos, tratamos de irla llevando desde asociaciones como ustedes para ir promoviendo pues los cambios a los niveles más altos, vamos a decir. Correcto. Pero ¿cómo llegan esos cambios a la escuela teniendo ese director o esa directora esa potestad para hacerlo? Pero también la escuela se suele mover lento. Las escuelas son comunidades de aprendizaje y así deben ser vistas. Yo entiendo que un director es una figura importantísima, pero no aislada. Entonces, un director cuenta con un equipo de trabajo. Un director, creo que colaboración, compromiso de esta comunidad educativa es crucial. Sobre todo en las empresas privadas de la educación, los padres tienen una función bien importante, es una función colaborativa con la institución, y al tener pues tantas cabezas, tantos elementos que están uniéndose para llevar a un fin común, si sabemos trabajarlo adecuadamente y aprovechar ese ímpetu y esa capacidad de generar esfuerzos e ideas, podemos movernos adelante con relativa facilidad. Y en términos de la asociación, María Mercedes, pienso que por esa línea, ¿verdad? Ese rol de crear ese sentido de urgencia, de proveer herramientas, información, como pueden ser talleres, pueden ser conversatorios, etcétera, de pues mira, estamos aquí, pero hay que ir proyectándonos, tenemos que ver hacia dónde nos queremos mover. Hay que planificar, hay que analizar, hay que tomarse tiempo también para esa autocrítica y a su vez, ¿verdad? Buscar entonces alternativas para trabajar con esas cosas que es indispensable, que todos tenemos que mejorar, porque yo siempre digo que el día que entendamos que todo está perfecto y que ya no tenemos más nada que hacer, morimos. O sea, esto para mí la educación es un proceso continuo y de toda la vida. Las escucho y vuelvo a caer en que es un trabajo muy comprometido, muy serio. Podríamos decir que de 24 horas, porque tú te levantas, te acuestas tardecito cuando trabajas en una escuela, normalmente, aunque parezca que te vas a la cama con las gallinas, como dicen por ahí, ¿no? Porque te vas habiendo terminado los planes, en el caso de que si eres maestro o maestro, habiendo atendido padres, a veces asistiendo a una actividad dentro de la escuela, porque no te limitas a salir a las 3 de la tarde. Oye, y en este momento tienes que quedar enseñando también. Estamos súper conscientes de que este semestre ha sido súper como las escaleras que acabamos de subir, que parecía que eran suavecitas, pero ha sido largo. Han sido muchos retos uno detrás de otro. Sabemos que hay muchos directores dando clase. Sabemos que hay muchos directores tomando la posición de otra persona dentro de ese equipo porque la gente se ha movido. Y la escuela privada ha recibido un remenión, ¿verdad? Un remesón, como dicen. Sí. Cuando hay un terremoto, un remesón. Que vamos a decir como que no nos los merecíamos después de venir de una pandemia. Pero se ha ido haciendo el trabajo con mucho compromiso. Para ustedes eso ha sido también otro reto. Fíjate, María Mercedes, específicamente en estos tiempos, la Asociación de Educación Privada fortalece su misión y su pertinencia, porque ahora más que nunca ese director de escuela que está más limitado de tiempo necesita ayuda. Y entonces nosotros tratamos de mantenerlos informados de todos los cambios que hay en el ambiente gubernamental, en el quehacer interagencial de nuestra isla, porque tenemos que recordar que no solamente son los cambios educativos. Como empresarios, nosotros estamos sujetos a todo, desde los asuntos de personal hasta los asuntos en ley, hasta las directrices del primer ejecutivo. Son muchas cosas las que hay sobre la mesa de un director. Y para que ese director pueda enfocarse en establecer ese mismo proceso que hablamos hace un ratito, de llevar a su escuela
alcanzar los estándares que ellos mismos han definido, pues nosotros como asociación dedicamos mucho tiempo a este tipo de intervención para poder brindarles esa información y mantenerlos al día en los procedimientos, al día en las leyes, al día en los requisitos y al día en la educación profesional ¿cómo para es esa ellos. comunicación, Wanda? Yo sé que Ivette ahorita mencionó los talleres también, a veces a lo mejor es una documentación que Bueno, ustedes tienen que yo recoger creo y enviar. nosotros, y bendito, y me río y me da pena, porque yo emito comunicados diarios a los directores. Yo Diario. sé que yo les lleno el correo electrónico, pero también ellos saben que reciben de nosotros información bien valiosa y bien importante, que muchas veces les resume y les resuelve todos los procesos adicionales que tienen que cumplir. ¿Y Es llaman una para com- consulta? Oh, sí, todo el tiempo. Continuamente. Ahí ve también a los celulares, al teléfono de la asociación, los correos electrónicos, y nosotros estamos accesibles 24/7 para las escuelas. Hablando de que la gente no se acuesta temprano, María Mercedes, a mí me gustaría aprovechar la oportunidad, ¿verdad? Y destacar dos aspectos. Uno, el reconocer realmente a las escuelas privadas y a todas las comunidades educativas que componen las escuelas privadas, en el sentido de que a pesar de todos los retos Ujú. que hemos tenido, tanto de los terremotos al Desde María. COVID, desde María, los Empezamos con terremotos, María. el COVID, que fue de un viernes para el lunes, y realmente se reinventaron, buscaron alternativas, y el servicio educativo se continuó ofreciendo a nivel de educación privada en nada. En nada, unas a la semana ya estaban corriendo, otras quizás tardaron un poquito más, pero realmente fue algo que hay que destacar y que hay que reconocer. O sea, yo me siento bien orgullosa realmente Sí. porque realizaron un trabajo extraordinario, muchas veces sin recursos económicos, Aprendiendo en el camino. aprendiendo Exacto. literalmente en el camino. Y el otro aspecto, escuchando a Wanda, ¿verdad? Que a veces uno escucha a las personas que dicen, pero es que las escuelas privadas están por la libre, o no. Y no es nada correcto. Aclara eso, Ivette, porque es cierto que yo he escuchado ese Sí, comentario, sí, pero sí. como bien decía Wanda, hay un montón de reglamentaciones y leyes Hay que un montón de reglamentaciones y leyes. En un momento dado, en el 1988 fue la ley 49, después fue la ley 212. O sea, hay unas leyes que establecen unos parámetros, que establecen unos principios básicos con los cuales hay que cumplir. Obviamente siempre buscando garantizar, ¿verdad? Ujú. La seguridad estamos hablando de los niños. Claro. Estamos hablando de la Ujú. mente de una Claro, persona. claro. Lo que tú hagas dentro de una escuela tiene que tener una reglamentación porque estamos trabajando con lo más delicado del ser humano. Definitivamente, que es la niñez. Eso aparte de la definitivamente. reglamentación que tienen todas las empresas Más privadas del todo, país que las más tenemos que todo cumplir lo igual. otro que conlleva. Es, O sea, es mucho, Mucho. es mucho. tú sabes, Sí. entonces, aparte de todo eso también hay que reconocer, mira, y no lo digo en el sentido negativo, sino de una sana competencia entre las Correcto. mismas instituciones. O sea, todas Colaboración. queremos ofrecer lo mejor que tenemos, y todas queremos tener pues los mejores maestros, Así es. y en ese sentido estamos continuamente buscando alternativas y maneras de superarnos cada vez más. Primero compitiendo contra nosotros mismos para ser cada día mejores. Bueno, así es la empresa. Y es la empresa, privada. la empresa privada. Y hay mucha colaboración porque fíjate, nuestra junta de directores las componen directores de Sí, escuela. de distintas Eh, escuelas. de Que todo el algunos a lo país, mejor de son- todo el país, que es importante de toda, también. y de toda la gama de escuelas privadas, como decía de Ivette, muy católicas, diverso. laicas, como estableció Ivette. en Centros un de principio, cuidado así mismo ha preescolares, pasado. universidades, postsecundarias. Eso también es bueno que lo digas para los que no conocen tanto la asociación, porque quizás hemos estado hablando de escuela, pero Sí, centro de sí, cuidado, todo. universidades, De todos Toda- los niveles, toda desde la preescolar hasta institución, toda la gama de postsecundario, educación todo privada. lo que sea educación privada. pues mucho trabajo para ustedes también, Sí. como decíamos ahorita. Pero es fascinante. Ujú. Y aprendemos Sí, junto sí, con todos todos los ellos días cada aprendemos. día. Que yo las cada todos los escucho, días yo un poco aprendemos. también pensamos, ¿no? De mi parte, pienso, pues trabajando en SM, pues hay otras compañías de educación Claro. que hacemos proyectos y productos
pensando también en lo mismo. Estoy segura que en la mente de nuestros compañeros en otras compañías existe este deseo por colaborar con la No educación. tengo duda. Correcto. Eso es Todos así. tenemos ese norte, ¿no? Hacer lo mejor por nuestro país y construimos juntos. Entonces quería que me contaran, porque volvemos a la convención de la Asociación de Educación Privada en forma presencial. Presencial. Ya hemos estrenado 2 veces. 2 años virtuales. Digo estrenado porque el primero fue un estreno, el segundo creíamos que íbamos virtual y todos estábamos y de momento Nos no, viraron porque para atrás de nuevo y nos En guardaron. 2 semanas. Todo cambió. Y bueno, eso fue una experiencia, hacer el congreso virtual. Creo que se hicieron muchísimos a través de todo el mundo así virtuales. Para nosotros pues fue el primero también, como nosotros participamos Claro. como proveedores. Pero cuéntenme ahora, ¿es en febrero? Deja ver si lo digo bien. ¿8, 9 y 10? Correcto. Mira, la pegué, Dios mío. Correcto. Estamos 8, 9 y 10 de trabajando. febrero de 2023 en el Centro Centro de de Convenciones de Puerto Rico. Pues me imagino que será una mega convención, porque como hablábamos ahorita, todo el mundo tiene ganas de verse. Sí. Así que cuéntenme un poquito de eso. Hay mucho interés por parte de las escuelas, los maestros, los directores, en volverse a ver. Y la convención, como se conocía antes, hace unos añitos ya la llamamos Congreso Educativo, reúne a Bueno, una Congreso amplia Educativo, sí. gama de recursos extraordinarios para mejoramiento profesional, no solo de los maestros, sino este año también estamos introduciendo el concepto de trabajar con los líderes de las instituciones educativas privadas. Por lo mismo que estábamos hablando hace un ratito, que tienen tanto en su plato que esencialmente tenemos mucha información de corte académico, pero también hay otras áreas de corte gerencial que necesitamos ayudar a estos gerenciales, líderes educativos, a fortalecer y a ponerse al día en todo esto. Así es que son 2 días de un amplio manjar de mejoramiento profesional y con una amplia sala de exhibidores para ello. Y el primer día, pues nuestra actividad de reconocimiento más que merecido a esos maestros destacados y estudiantes destacados de las diferentes escuelas del país. ¿Y se le dedica a alguien esa actividad? ¿Ya está designada la persona? No, al momento no. Pero sí hacemos otro tipo de actividad de reconocimiento que es el premio fundador. Que también nos lo han limitado por los últimos 2 o 3 años y estamos pues en búsqueda de poder hacer una nueva selección, aunque quede fuera del Congreso, pero obviamente no dejarlo fuera. Es un trabajo mayúsculo, inmenso, el de hacer una convención de esa envergadura. Nosotros que hemos estado presentes como SM desde hace tantos años, la cantidad de exhibidores que hay para los que no hayan ido, porque bueno, los papás que ven el podcast pues no entran a la convención, quizás a lo mejor los niños ese día pues se les menciona en la escuela y alguien habrá escuchado, pero sí es una actividad de formación súper importante, es un centro que tú esperas ver a la gente ahí. Tú esperas siempre encontrarte con maestros, con compañeros de trabajo, ex compañeros de trabajo. Y siempre hay alegría. Yo creo que en ese, yo le llamo el reencuentro educativo al de este año, porque realmente el volver a vernos, como decimos, y el volver a compartir, ¿verdad? Pues es bien importante, porque para mí realmente siempre uno aprende no solamente del tallerista o del conferenciante, sino ese compañero educador que está allí contigo, que a lo mejor comparten en un taller y surgen ideas e intercambian ideas, experiencias, y ese crecimiento, lamentablemente, ¿verdad? De forma virtual, pues quizás no se daba de la forma que quisiéramos, Sí. pero ese periodo de almuerzo, que aunque es corto y tú estás en esas mesas y compartes con otros compañeros, para mí es sumamente importante. Sí, ahí te tienes que sentar con la gente con la que no viniste. Es sumamente importante. Sí, fíjate que me pasa una cosa en los talleres. Cuando los maestros se van a sentar a trabajar juntos, se sientan con el que vinieron.
Y yo lo eso hago ocurre, también. lo hacemos, Yo lo hacemos me siento todo. con la misma Sí, persona con la sí, que lo vine, hacemos pero mira, todo. cuando tienes esos espacios para hacer esas conexiones, ese networking que mencionaba Wanda, es súper importante porque una vez dos maestros se sientan en una mesa de distintas escuelas o de distintos sistemas, la conversación que surge es tan interesante y Claro. siempre Enriquecedora termina para todos. Y a dándose veces los teléfonos. claro, y a veces te Este, da, mira, no estás solo, estamos El pasando lo compartir esta mismo, ansiedad. ese compartir es una riqueza, realmente, banquete. Y hay En- otra, sí, y hay otra cosa que un poco lo traigo a la parte del maestro, porque es lo que ocurre en la asociación, ese encuentro mayormente de maestros y pues nosotros, la gente de la industria que se dedica a trabajar con la educación, pero me interesa mucho lo que has dicho ahora, que van a atender también a los directores o a los líderes. Eh, los maestros tienden a compartir poco sobre su práctica pedagógica y hay que provocar en todos los talleres que haya esos espacios de compartir que yo hago Estoy en mi de salón, acuerdo. que tú haces en tu salón. Tú puedes estar trabajando en Mayagüez y tú en Vega Baja estás dando un segundo grado, pero ¿cómo tú atiendes a esa Claro. población? Y ambos se Y enriquecen. ambos se enriquecen. Entonces, hay muchas cosas que a los maestros les dan buenos resultados dentro de su salón, pero si tú no compartes esa práctica educativa o si no la documentas, Ujú. eso se va contigo. Correcto. Y a menos que no tengas un asistente en el salón que aprenda contigo, que no es lo usual, casi Claro. siempre estás solito en el salón. Así que recomiendo que dentro de los congresos, de los talleres que demos, siempre tratemos de dar un espacio para que los recursos provoquen eso, Sí, que se fíjate, sienten diferentes cada en cada uno mesa, de los de talleres diferentes tiene un escuelas. periodo de duración de 2 horas. 2 horitas, O nada sea, más. que Sí, debe sí. dar tiempo suficiente y concurro Se 100% contigo. se hacen poquitas actividades por eso de las 2 horas, pero es Exactamente. posible mover a la gente Para dentro de esa misma mira Para que realmente, ¿verdad? Es la oportunidad, no es necesariamente que tú vas allí a escuchar, ¿verdad? Una conferencia, sino que se dé, como tú bien dices, la oportunidad de, mira, pues vamos a compartir herramientas, vamos a compartir destrezas, vamos a compartir experiencia y realmente que valga la pena, ¿verdad? Ese día o esos 2 días que tú pues estuviste allí, no estabas en el salón de clase, pero te estabas enriqueciendo estabas ahí. de alguna otra manera. Y es importante a veces hacer ese alto Sí, dentro de nuestra rutina, Correcto. ¿verdad? Y- Para crecer y ellos se profesionalmente. sienten bien contentos cuando les dan la oportunidad de ellos decir, yo hago esto en mi Claro. salón, porque es que también tienes pocos momentos de tú exponer ante adultos lo que tú estás Claro. haciendo en tu salón. Y ante adultos que están fuera de tu núcleo inmediato. De tu núcleo inmediato, porque a lo mejor te supervisa la práctica tu director o lo que sea. Y lo mismo debe Sí. ocurrir con los directores. Ciertamente tiene que ocurrir cuáles son las metodologías de los directores que ellos pueden en un momento tener una reunión sobre eso. Ujú. O sea, no digo Correcto. metodologías, la forma de trabajo dentro de la escuela Claro. que se puede enriquecer. A lo mejor el taller tiene que contemplar esa parte de tu Ujú. conversar. Y no con el que conoces ya, sino el que está al otro lado de la isla. Bueno, íbamos a hablar un poco de la problemática de la escuela puertorriqueña, pero yo creo y de lo que está ocurriendo con la población, ¿verdad? La disminución de la población de estudiantes, el reto de las escuelas, el reto de las instituciones educativas que no son solo a nivel escolar. Pero creo que nos va a quedar para una próxima reunión, así que las voy a volver a invitar. Con mucho gusto. Encantada. Recuerden los que nos están viendo que el encuentro educativo, por favor, el Congreso Educativo de la Asociación de Educación Privada va a ser en febrero de 2023, 8, 9 y 10. A los educadores que nos están escuchando, dígale a su director, Los esperamos. dígale a su director que quiere ir, a su director dígale que vaya para que estén presentes ahí. Y te agradezco, Wanda. La profesora Wanda Ayala y la profesora Ivette Natter. Muchas gracias por estar aquí, por sacar de su tiempo, que sé lo comprometidas que están. Un placer para nosotros estar aquí contigo hoy. Siempre Gracias. Gracias. Y a los oyentes, pues, nos despedimos una vez más de Contigo en Educación, un podcast de SM y de la Fundación SM. Muchas gracias por estar con nosotros.